buenas tardes y bienvenidos a Capital Radio, al programa que hacemos desde este marco que yo creo que es el mejor que se nos puede dejar para un programa taurino, en una bodega del centro riojano. Y bueno, hoy una mesa surtidita. Vamos a empezar. Marta Valentí, muchas gracias por acompañarnos. El año pasado ya compartimos algunas jornadas y gracias por estar aquí. Estás, me imagino que siguiendo la feria, si no todos los días, pero sí que más de un día y más de dos llevarás ya. A vosotros siempre, muchas gracias. Sí. Vivo en la plaza. Vale. Bueno, Rebeca, mexicana, todos los años en San Isidro. Así es. Y ya el año pasado también compartimos un ratito, una mesa. Así es. Pues muchas gracias también por acompañarnos y bueno, también habrá ocasión de dar la opinión pertinente, claro, a cómo va la feria. Claro que sí. De hecho, ayer pues tuvimos la grata experiencia de ver a un mexicano, claro, un hidrocálido que estuvo sensacional. Así es. Pues bueno, muchas gracias por la invitación de antemano. Muchas gracias, Vidal. Bueno, Vidal Pérez Guerrero dice que si no, no sería programa, si no hubiera algunas invitadas. ¿Verdad? Muchas gracias. Juan José Urquía, veterinario de la Plaza de Toros de las Ventas, presidente de los veterinarios de las Ventas, también ha sido a los programas de Capital Radio y como siempre una opinión que merece la pena siempre escuchar porque bueno, lo que se ve muchas veces o lo que creemos que vemos no es exactamente lo que el toro está desarrollando. Gracias, Juan. Hola, buenos días a todos y bueno, muchas gracias Capital Radio y gracias al Centro Riojano por apoyar estas mesas. Y bueno, pues efectivamente hay veces que nos sorprenden muchos de los animales que vemos, ¿no?, en los reconocimientos y en la plaza. Y según lo que vemos, desde luego felicitar al maestro Robleño y al ganadero don José Escolar que bueno, además me tocó la gran experiencia de vivir esa corrida como titular del equipo veterinario y bueno, por el premio que le dimos por la corrida del año pasado a don José. Sí, últimamente ha sido al centro riojano, don José Escolar. Bueno, ahora llegaremos a él. Jorge Espinosa, de México, bueno, esposo de Rebeca y también que ya has compartido con nosotros alguna jornada. Y bueno, y ayer encantado de que vuestro torero pues estuviera un tris de abrir la puerta grande a puntito. Es una pena ese sexto toro que se estrelló contra las tablas y se quedó muy mermado, pero bueno, yo creo que la lección la dejó muy bien explicada. Mi querido Julián, Vidal, amigos que nos acompañan en la mesa, un placer compartir un año más aquí en San Isidro. Y efectivamente, pues ayer yo creo que más cerca un torero mexicano de abrir esa ansiada puerta grande que yo cada que me encuentro al maestro Aloy Cavazos, que justamente ayer estaba ahí en la plaza, le dije, oiga maestro, ya dejé las llaves para que alguien pueda abrir la puerta grande, ya han pasado muchos años. Nada más se ríe, estaba ayer junto con Sotoluco y la verdad vieron muy bien a Leo Valadez que pasa por un gran momento, desafortunadamente el seguro toro de tan bravo fue y se estrelló contra la barrera al salir de un par de banderillas y pues el toro quedó mermado y ya no pudo ser, pero me gustó mucho la reacción del público de Madrid que le dijo a la empresa y hay un torero que hay que repetir. Bueno, sobre todo fue de Cavazos, yo me acuerdo mucho también, porque a Cavazos lo vi bastante, y Curro Rivera, de aquella época extraordinaria. Y bueno, pues con nosotros también, pues alguien que ha estado también a punto de abrir la puerta grande de Madrid. Yo digo siempre, bueno, Fernando Robleño ya se ha encargado, Juan Jurquía de decir que nos acompañaba, yo siempre digo que la ficha de un festejo es muy fría, Fernando, porque bueno, ves, Fernando Robleño, pues, 2 vueltas al ruedo, eso significa algo, o palmas y ovación y dices, pues parece que no ha pasado nada, pero resulta que el que está en la plaza, las sensaciones que ha tenido desde que ha pasado, no algo, sino que ha pasado mucho. Ha sido una pena, Fernando, que la espada pues no haya refrendado la firma a esas faenas extraordinarias que se realiza en Madrid, que casi, sobre todo la premiada, la que decíamos que había recogido premios Pepe Escolar, quizá si no la mejor de las mejores que has hecho en la Plaza de Toros de las Ventas. Sí, hola, muy buenos días. Gracias por la invitación, encantado de estar aquí en esta mesa redonda. Y bueno, pues sí, ¿no? La verdad es que bueno, la ganadería de don José Escolar para mí es una ganadería muy importante
en mi carrera, y bueno, pues he tenido la suerte de vivir grandes momentos, y bueno, pues luego sí es cierto que se queda uno ahí con un sabor agridulce, ¿no? El que más lo sufro soy yo en mis carnes, sé que los aficionados también, porque bueno, porque todo el mundo empujan, y siento que tienen ganas de verme ese triunfo, y bueno, pues nada, pues trabajo y a seguir, ¿no? La verdad es que no queda otra que a seguir. Bueno, de siempre he sido un matador de toros muy regular con la espada, es mi cruz, y bueno, de haber matado los toros de otra manera, pues hubiera sido, mi carrera hubiera sido, creo que impresionante, ¿no? Es lo que me toca vivir, y lo toca asumir, y tengo que intentar, bueno, pues de que ocurra las menos veces posibles. Pues sí que es verdad que eso, un triunfo refrendado con la espada repercute mucho más a nivel nacional, porque suena mucho más, el Puerta Grande en Madrid precisamente, y claro, eso hubiera cambiado tu carrera en cada momento que ha podido suceder, incluso pues el año pasado. Pero fíjate, en Madrid, que es la plaza más importante del mundo, al final Fernando Robleño, que ha toreado muchísimas tardes en Madrid, siempre es bien recibido, nunca cae mal en los carteles, siempre se le espera, siempre se sabe que va a estar, depende también las condiciones de los toros, ¿no? Pero no es de los que otra vez y al año que viene volverá, no, todo lo contrario, siempre Fernando Robleño es muy bien recibido, y este año, que cuando se habló de los carteles de San Isidro, en un principio se pensaba que Fernando Robleño no iba a entrar en San Isidro, y todo el mundo decía, pero oye, ¿cómo es posible? Bueno, luego cuando ya salieron los carteles y había 3 tardes, pues ya, sobre todo la afición de Madrid dijo, bueno, es algo merecido por la trayectoria, ¿no? Bueno, sí, hombre, me alegra, es un orgullo para mí como torero tener esa admiración, ese respeto y ese cariño del público de la plaza más exigente del mundo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso no ha sido gratis para mí, ha sido, bueno, pues el resultado de muchos años de matador de toros, dando la cara con corridas muy difíciles, muy duras. Y bueno, y el aficionado también conoce que, bueno, pues que en el momento que un toro me embiste o me ha ayudado, pues lo he toreado de una forma, pues también, ¿no? De como siento el toreo, que les ha gustado, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que esperan de mí, me alegra mucho, porque, bueno, que la afición de Madrid sea consciente del torero que soy, y bueno, pues me queda una tarde, la del domingo, con toros de Adolfo Martín, y bueno, pues a ver si a la tercera es la vencida. Esperemos que a la tercera vaya a la vencida. Don José Escolar, estamos hablando con Fernando Robleño, que yo no sé si Fernando Robleño es talismán para la ganadería de José Escolar, o la ganadería de José Escolar es talismán para Fernando Robleño, porque han sido tantas tardes en las que se han compartido los carteles, y tantas tardes en las que ha habido triunfos por ambas partes, que al final casi, y sobre todo en Madrid, Pepe, cuando te piden la corrida, decir, va la corrida con Fernando Robleño. Bueno, pues muchas gracias por compartir la mesa con vosotros, muchas gracias, Julián, encantado de estar con todos vosotros aquí, por hablar de toros sobre todo, y bueno, pues muy contento por que está aquí Fernando Robleño, que es el toro de la casa, que es el que triunfa con mis toros. Es una pena que, bueno, como él dice, que ha tenido mala suerte con la espada, pero él los luce porque los torea, y se ha visto que los últimos 3 toros que ha toreado en Madrid, míos, pues ha triunfado con ellos. No ha habido orejas, pero sí ha habido triunfos grandes, porque a todos los entiende perfectamente y a todos los torea. Unos más, otros menos, pero con todos se luce, y los luce mucho a mis toros. Yo he encantado que esté torero metido en mi ganadería, porque es un orgullo para mí el contar con él en los carteles, y bienvenido sea, ¿no? Porque no solo en Madrid, sino en Francia, en muchos sitios ha tenido triunfos muy grandes con mis toros, y en muchos sitios me han lucido muchos toros, y sobre todo, bueno, pues estoy tranquilo cuando figura en los carteles Fernando Robleño, los carteles de mis toros. Bueno, se acaba de relucir Francia,
Y sí, claro, Francia tiene mucha importancia, sobre todo para las ganaderías, como es el caso de la tuya, y para toreros como Fernando Robleño, pero yo creo que lo hemos hablado ya alguna vez, todavía se sigue hablando cuando vienen aficionados de Francia, y se habla sobre todo de esa plaza de Jerez, que es tan turista, de aquella corrida, Fernando, de 6 toros de Pepe Escolar, para Fernando Robleño, que termina la corrida y la gente que se queda en los alrededores hablando de cómo salió la corrida, de cómo estuvo el torero, y eran las 12 de la noche y todavía seguía habiendo corrillos hablando de toros, algo que echamos de menos aquí en Madrid. Antes se salía hablando de toros, había corrillos que no se deshacían, y sin embargo, bueno, la importancia que tiene eso también para el ganadero y en este caso para el torero, de que se siga hablando, porque eso lo que hace es crear expectativas para un futuro. Totalmente de acuerdo. Yo, bueno, puedo decir bien claro y bien alto que de los 2 días más importantes de mi vida como torero y como persona, pues uno fue la encerrona de Jerez, la que me encerré con 6 toros de don José Escolar, que he sido el único torero que bueno, me dio aquella locura. Me dio aquella locura, una apuesta muy fuerte y muy arriesgada. Gracias a Dios lo tuve de cara esa tarde y me salió bien. Y luego, pues aparte de ese día, que fue un día importantísimo, pues la tarde del año pasado con el toro caminero. Y bueno, pues creo que tanto el año pasado como el Jerez, como tú bien dices, la gente, bueno, pues salió hablando, lo guardan en el recuerdo, y bueno, pues eso para un torero y para José seguro que también, pues es de lo más bonito que te puede pasar, ¿no? Claro, decíamos, este año ha recogido Pepe los premios de ese toro de la corrida del año pasado, y curiosamente, bueno, uno de ellos, el de Abovén, de la Unión de Abonados de las Ventas, se entregó aquí en el centro riojano, pero y todos era un acto un poquito privado, nada más que para la directiva de Abovén y el ganadero, pero en todos los casos, en esos premios siempre decía, qué pena que no esté Fernando Robleño compartiendo esa tarde, porque al final no deja de ser el que lució la corrida, los toros, ¿no? Pues sí, es verdad, siempre echar de menos de que ya no solo la suerte de que el toro la tocó a Fernando Robleño, pero que qué pena de que al toro no tuviera habido repercusión mucho más que le hubiera cortado las orejas. Si al toro le cortado las orejas, yo pienso que también le hubieran dado la vuelta al ruedo, como el del otro día, pero que por circunstancias el presidente lo vio bien que no daba la vuelta al ruedo. Me dijo el otro día, precisamente, cuando me dieron el premio a los veterinarios, que también me dieron el premio a los veterinarios, no solo el de Abonés, No, el de Abonés, es que fue aquí en el centro. Al toro me dieron los de Abonés, además al mejor toro de la temporada. Y los veterinarios a la corrida. A mejor corrida, o sea que fíjate cómo se juntó todo, vamos. A sacar el pecho en cualquier momento, ¿no? Claro, pues por eso echábamos de menos a Fernando Robleño en esos premios. En esos premios es una pena porque, claro, si hubiera cortado la oreja hubiera tenido mucho más éxito todo, ¿no? El toro, el torero y la afición que está mucho con él, y que se hubiera alegrado una inmensidad de que toda la afición de Madrid, que ve cómo es el torero y lo bien que torea los toros, pues si hubiera triunfado y hubiera sido una tarde muy apoteósica, ¿eh? Bueno, pues vamos a saludar al siguiente invitado, don Agustín Barañón, que fue, creo recordar, el primer gerente de asuntos taurinos de la Comunidad de Madrid. Efectivamente, y lo has dicho, Julián. Abonado de las ventas, además, claro, es que si se es director gerente y no se es abonado de las ventas, iba a chocar mucho, ¿no? Gracias, Agustín, por estar con nosotros, y bueno, me imagino que lo que estamos hablando nos hemos centrado un poco por los invitados que tenemos en esa corrida de Pepe Escolar, Fernando Robleño y Leo Valadez, porque tenemos 2 invitados mexicanos, pero yo creo que la feria, con el descanso que hay hoy lunes se descansa, tal y como está planteada, al final, de cara, decía yo siempre, que para el aficionado, importante porque vienen todas las figuras, y claro, y para la empresa también, porque se asegura bastantes llenos, ¿no? Pues indudablemente, yo creo que la empresa tiene que estar enormemente satisfecha porque las entradas están siendo magníficas, no sé cuántos, 3 o 4 o 5 días se ha puesto no hay billetes, pero los demás días prácticamente estaba llena, y la verdad es que la feria está siendo muy entretenida. Yo me tenéis que disculpar que no pueda hablar de la corrida de Pepe Escolar,
porque no la vi y no me gusta hablar de una cosa que no he visto. Pero ya que tomo la palabra, me gustaría resaltar también el comportamiento de un gran toro y un gran torero, que fue el cuarto toro de la corrida del 15 de mayo, camillero del Parralejo, y la gran faena que hizo Miguel Ángel Pereira, que desgraciadamente no pudo rematar con la espada, pero hizo, yo creo, que la faena de la feria hasta este momento. Y el toro también me gustó muchísimo, el toro camillero, pero bueno, yo creo que la feria lleva un camino muy bueno, están viendo cosas muy interesantes y nos quedan por ver cosas muy interesantes, pero vamos, cedo la palabra para que continúen dos contertulios hablando. Bueno, pues está Vidal Pérez Herrero y me dice, no, ten en cuenta que se está grabando para televisión, Vidal, y se te ve el gesto, y dice que no, que yo todavía no, yo para el último. Marta, de lo que estamos hablando, tú tampoco has ido a todos los festejos, pero sí que habrá algo que te haya llamado más la atención. Ten en cuenta que los programas, que se hicieron, el programa del día 15, al ser festivo lo tuvimos que dejar grabado antes, por lo tanto no se ha hablado nada de la Feria de San Isidro hasta hoy. Entonces, claro, repasar todas las tardes da para mucho, es imposible, es preferible pues que cada uno pues hable de lo que más le ha resaltado. Agustín Marañón ha hablado de esa faena de Miguel Ángel Pereira y ha hablado de un toro en concreto. Yo me imagino que tú también tendrás tu visión, a lo mejor no de un toro, sino de dos o tres, y no de un torero, sino también de alguno más, ¿no? De Daniel Luque a un toro que le sacó todo lo que pudo sacarle. Y bueno, pues seguro que me estoy dejando buenas faenas, pero es que, como digo, ha sido hasta lo que llegamos una feria de San Isidro muy interesante, la que estamos viendo, toros buenos y buenas faenas a pesar de ese viento. Pues hombre, yo creo que has dado una visión un poquito más amplia, que es de lo que se trata, de no centrarnos en una cosa o dos, sino de hablar un poco más genérico de lo que hemos ido viendo. Yo no sé si has visto también toda la feria o... Más o menos. Bueno, antes que nada agradecer esta mesa de tantas personalidades tan importantes de Pereira, y me gustó mucho también la de Sebastián Castela. Y ayer Leo Valadez creo que estuvo muy bien, y eso, bueno, pues nosotros como mexicanos nos enorgullece venir a hacer un buen papel a esta plaza tan importante. Y bueno, esperemos, todavía faltan algunas corridas con los mexicanos, esperemos que hagan un buen papel. Y pues muchas gracias por la invitación y pues aquí esperemos estar el próximo año con ustedes. Gracias. Bueno, fíjate que yo hablaba hace días sobre Emilio de Justo, que yo me alegro mucho, pero yo decía que era un compromiso muy fuerte. Me imagino que él lo ha aceptado, o incluso lo habrá propuesto él. Pero 4 tardes en San Isidro está Fernando Robleño, que claro, seguro que se le dicen 4, dice y 5 y 6, los que hagan falta. Pero la presión con la que yo pienso que va a venir Emilio de Justo este año, después del percance del año pasado, personalmente, él en sí mismo se crea una presión excesiva. Yo pensaba, digo, hombre, pues a lo mejor 3 ya hubieran sido bastante, porque el portón de los sustos en Madrid es verdaderamente de los sustos. Juan Jurquía, ya abríamos un poco más el panorama ganadero, el panorama de toreros. Tú no te queda más remedio como veterinario que estar todas las tardes, te toque o no te toque, a menos que te casaras un día de feria y no pudieras asistir, pero no te queda otra que estar en la plaza. Por lo tanto, tu visión también es importante. Quizá, por hablar un poco más en el y abrir, quizá decepcionó un poquito la corrida de la Quinta, que es la que abría feria. Bueno, ya hace mucho tiempo de ella, pero... Yo a don José le dije, me gusta la corrida que vas a echar esta tarde. Y bueno, hay veces que hacer de que ellos dicen, no, pero le salió una gran corrida. Efectivamente estoy de acuerdo con Agustín Marañón, con Marta, los toros que han salido, Cartelero, Camillero, Rociero, algunos más que por eso que decimos no se les ha visto. Ayer mató Maestro Velázquez, o sea, hay toros que probablemente en condiciones normales, claro, se habría visto mucho más juego de ellos. Pero claro, la lucha y el éxito está en los maestros, que es impresionante cómo tienen que fajarse con esa doble condición.
Sí, yo creo que y el viento. El viento es quizá Es horrible. lo que más condiciona y lo que más influye en el propio torero. A mí que me ha gustado mucho leer uno de los toreros que decían que tenía más poder a principios del siglo XX, que era Ricardo Bombita, decía eso: a mí no me importa torear con agua hasta los tobillos, Sí. pero el aire, dice, lo que pasa es que el agua lo que es incómodo para el público. Cuando llueve es incómodo para el público, pero es mucho más perjudicial el viento para los toreros. Claro. Es impresionante. De todas maneras, ya hablando de lo que estaba apuntando Juanjo, antes de darle paso a nuestro invitado mexicano, sobre esa tarde, Fernando, ese viento, y al final ese segundo toro tuyo que había que hacerle. Había que irle enseñando. Claro, otra de las cosas que parece que es que todos los toros son como los coches mecánicos. Y yo digo, es que la gente se cree que los toros son como coches mecánicos, que dices ahora para adelante, ahora para atrás, ahora para no. Y el toro es un animal, y el animal obedece o no. Claro, cuando hay veces que se ve un pequeño desastre en la lidia, vaya capea, sí, claro, vaya capea, pero es que el toro es avanto, corretea, se va para uno para otro, le enseña los capotes, huye de los capotes, es muy difícil fijarle. Vamos a dar tiempo, que los que están abajo son todos profesionales, y al final ninguno quiere que el toro siga correteando, todos quieren quedarse con el toro y fijarle, y no hay manera. Pero sí que es verdad que hay toros que de salida apuntan una cosa y que poco a poco, con esas manos bien lidiados, por eso son tan importantes los peones, los toreros de plata que lidian, y luego el torero, que es el que tiene 10 minutos para entender al toro, tiene que haberse fijado en cómo ha desarrollado, y luego en esos 10 minutos decir, pues yo creo que este es el pitón, yo creo que no. Pero ese segundo toro, Fernando, a mí me pareció complicado de salida, un toro muy difícil, y al final cómo le fuiste metiendo en la muleta y cómo le enseñaste a embestir, y hubo unos naturales largos, que no parecía posible cuando comenzó la faena de que se pudieran pegar esos naturales. Sí, bueno. Bueno, pero eso, el primer convencido tienes que ser tú, claro. Sí. Volviendo un poco a lo del viento, es verdad. No se imaginan ustedes si de por sí lo pasamos fatal por la responsabilidad, por lo que nos jugamos, por la importancia que tiene Madrid, el toro, por lo que pueda ocurrir, pues si a eso le añadimos encima que vas a tener, en vez de torear con una muleta, vas a torear con una bandera, pues la verdad es que es horrible, y pienso y estoy convencido que muchísimos toros se van al desolladero sin haberlos podido torear como uno quisiera y como uno piensa, ¿no? Y respecto bueno, quiero aprovechar también para dar la enhorabuena al equipo veterinario, se lo transmito a usted, porque creo que están saliendo toros con hechuras, y bueno, pues se están lidiando toros que bueno, pues a lo mejor estos tiempos de atrás pues salía un toro con más volumen, con más tamaño, y bueno, pues proporcionaba menos el triunfo, ¿no? Y hemos visto en Sevilla, hemos visto en Madrid, no sé si es porque a lo mejor hay problemas en el campo bravo, que no haya toros con más trapillo, pero bueno, los hechos, el toro cartelero de Don José Escolar, pues no sé qué pesó el toro, 510 kilos, y fue todo un derroche de bravura, de casta, están saliendo toros con 520 kilos, 530, que yo creo que es un peso, pero con el trapillo suficiente porque al torero, la verdad, lo que la gente no sabe es que lo que nos infunde miedo es el movimiento, la fiereza, la casta, una mole con 650 kilos parado, pues bueno, pues es bonito cuando sale nada más, ¿no? Pero luego, y la verdad es que creo que ustedes están jugando un papel muy importante, y les transmito mi enhorabuena. Y luego, pues bueno, perdona que no te he contestado. No, estamos en un coloquio abierto, sí. Y sí que es verdad que nos van saliendo cosas que son importantes. Es importante también lo que dices. Pienso que la afición de Madrid hoy día está también de enhorabuena, porque están sabiendo esperar. A lo mejor pues la faena de ese toro hace años
pues no hubiera podido ser posible porque tenía que ser todo más rápido y antes, ¿no? Y hay toros que efectivamente, pues como ese toro y como otros tantos, pues que a lo mejor no tienen los 20 pases de lucimiento al principio y tienen, pues, hay que construir una faena a base de exposición, a base de colocación, a base de distancias, a base de tragar, para que el toro al final te dé pues esos 15 o 20 pases, el que lo lleva dentro. Claro, hay otros que no lo llevan dentro, ¿no? En ese caso pues fue así, el público lo supo ver y ahí estuvo. El primero, yo me centraba más en ese segundo todo porque quizá el primero, no voy a decir más fácil, pero sí se le veía otra condición para poderle torear. Yo sé, es que le veía muy probón, muy de estos que no sabe si va a pegar un arreón y te va a echar por los aires. De ahí la importancia que tiene lo que tú dices, de entender al toro y de ir buscando la forma de que te dé las 15 embestidas que tiene, que van a ser al final y que hay que irle haciendo poco a poco. Bueno, al final los buenos panes hay que hacer la masa, dejarla que fermente, pasar por el horno. Bueno, o sea, lleva un proceso pues igual que... Sí, hombre, claro. Luego es importante, pues no todas las ganaderías, pues hay encastes que los toros de Albaserrada que oye, pues que al principio presentan dificultades, pues con un buen trato pues es posible que cambien. El toro de Núñez pues tiene un primer tercio frío y va más durante la lidia, el toro de Atanasio igual, ¿no? Entonces pues bueno, cada encaste tiene su lidia, su comportamiento, y es importante pues el saberlo valorar, como pienso la verdad que se tiene a día de hoy, se tiene esa paciencia y se deja al torero de hacer su labor y su faena. Yo quería señalar en cuanto a la labor de los veterinarios, hago una pregunta. Yo creo que no se ha devuelto un toro en esta feria de San Isidro, ¿eh? No, exactamente. De momento no se ha devuelto. Toquemos madera de la mesa redonda. Siempre la tenía la culpa los veterinarios o los ganaderos. También sí, yo diría que ni se ha devuelto ni se ha protestado un toro para devolver, o sea que... Pero ahí sí, ahí son los ganaderos, ¿eh? Yo ahí he hecho la flor a los ganaderos, claro, que son los que... Los veterinarios intervienen poco de eso, Son los que han hecho una labor muy importante, y el toro que se lidia hoy día más preparado que nunca, mejor alimentado, mejor tratado, mejor seleccionado, y ahí la verdad es que los ganaderos chapó para ello. Hemos hablado de Fernando, que sí que es verdad que pinchó la primera faena, claro, a ese toro que yo creo que tenía más faena para hacer que es lo que hizo Fernando. Al toro que más faena tenía, hacérsela, luego la mala suerte de pinchar, y al toro que todos pensábamos que no tenía faena, lo fue haciendo, y al final le metió unos muletazos al natural, pero además larguísimos, de estos que le coges de cerca, porque ya hay momentos que sí que hay que acercarte más a la cara del toro, y yo creo que es muy difícil, eso lo puede decir mejor el torero. Yo desde arriba pienso que cuando se está más cerca es más difícil llevarle largo al toro, porque el empujón del toro es más de repente, tienes menos espacio, no es como cuando le traes ya el temple te puede hacer alargar el muletazo, pero cuando le pones tan cerca, dejar esos muletazos al natural tan largos, yo lo veo más complicado, pero bueno, a lo mejor el toro lo ve más fácil, claro. Eso son opiniones, pero Pepe, Gómez del Pilar yo creo que estuvo sensacional con ese toro. Me voy a olvidar todo muy bien con el toro, es muy buen torero, en cuenta que el año pasado también en la feria de San Isidro le cortó un toro muy exigente, muy complicado, y le cortó una oreja también a un toro mío, y estuvo sensacional con él. A este también, al toro cartonero, desde el primer momento se dio cuenta de cómo vestía el toro, apostó por él y estuvo toda la tarde fenomenal. Estuvo muy torero, porque cuando hay un toro bueno, como encastado, como salió este toro, hay que estar a la altura, porque si no se le come y bueno, y a última hora no hubiera estado bien con él. Estuvo sensacional con él en todos los momentos. Hubo una vez que se equivocó y iba a hacer un cambio de mano, el toro no se lo admitió, mi ganadería no admite las cosas raras y sobre todo estas, y entonces el toro se lo llevó, le podía haber corneado, pero a pesar de eso luego continuó muy bien, muy seguro,
y le he conseguido dar unas tandas fenomenales. Esto es lo bueno, no cabe duda, porque ya ha sido de los toros que he tenido más bravos en mis 40 años que llevo lidiando toros, y bueno, pues yo pienso que ya no metía los hocicos por el suelo, metía los pitones por el suelo. Entonces le veo alguna fotografía de periódicos y de la prensa y coño, me impresiona horrores, porque ya te digo que yo he visto que hacen surco con el hocico algunos, ¿no? Pero este lo hacía surco con los pitones, eso empujaba la muleta con una transmisión muy rápido, muy ligero y muy encastado. Había que estar, y estuvo muy bien Hombre Pilar con él. Quizá, Agustín, es lo que el público quiere, no solo el de Madrid, sino ese toro que empuje la muleta, ese toro que tenga raza, que tenga casta, pues precisamente porque es lo que da valor a las faenas. Cuando el toro sale, yo digo siempre que el toro noble tiene que ser, pero no noble de salida. La nobleza la tiene que tener escondida y saber sacarla el torero. Es decir, el toro de salida tiene que ser pues, un animal al que hay que ir poco a poco enseñando y al final sacarle la nobleza que pueda tener, pero sobre todo la importancia que tiene esa transmisión del toro, ese empuje del toro, que es lo que hace que el público pues a lo mejor no esté tan cómodamente sentado, ¿no? Y esté un poquito en vilo. No, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, y creo que la presentación de este año de las corridas de San Isidro que llevamos, ha sido irreprochable. Es decir, yo creo que hay que felicitar a los ganaderos, porque además están pasando unos momentos pues de cierta gravedad, es decir, con la falta de agua en muchas provincias españolas, la falta de pienso porque el mercado de Ucrania se nos ha cortado, y la verdad es que todos son parabienes para los ganaderos. Y yo quería sacar aquí al tema un colación, a ver qué opina el ganadero que está y el veterinario que está en esta mesa, el criticado y denostado la venta del batán. Yo siempre he sido negativo a que los toros vayan a la venta del batán, pero ahora que tengo en esta mesa a dos profesionales, me gustaría que me dijeran la opinión, si es correcto, si se debe abrir la venta del batán o no se debe abrir la venta del batán. Yo en eso lanzo mi opinión, que no se debe abrir la venta del batán, porque el toro sufre dos embarques y dos desembarques y todo es perjudicial para el toro. Pero vamos, aquí hay personas más duchas que yo para que expliquen el tema. Bueno, pues el que empiece el ganadero. Yo creo que sí. Bueno, pues lleva razón Agustín, todo lo que dice que a ti no te gusta, fíjate lo que nos gustará a los ganaderos. Yo después de 11 días y 11 noches que ha pasado mi corrida en el batán, me dijeron que iban a venir todas, es mentira, solo vinieron 3, luego han venido algunas más sucesivamente, la de Montalvo, la de Paralejo y la mía, única exclusivamente, y han venido 11 días antes. Bueno, con el veterinario también puedo decirte por qué complicado es de que solo pude lidiar de la corrida del batán 4 toros. Los otros los tuve que recuperar, entre ellos Cartonero, que menos mal que le recuperé, que estaba en el campo, si no hubiera pesado 30 o 40 kilos menos y no hubiera pasado el conocimiento. Pero sí que nos va mal porque después de que los estás preparando, los estás cuidando durante 4 o 5 años, uno que estén 11 días ahí paralizados, sin moverse, y luego pierdan un momento las manos y se los critique o se los puede echar para atrás por culpa de eso, es normal, ¿no? Porque cuando a un atleta, a un futbolista o un hombre de deporte que se detiene paralizado durante 11 días sin hacer nada, cuando salga luego a hacer un esfuerzo como hace el toro, pues fíjate que va a perder las manos y menos mal que no se cae del todo y no se levanta, ¿no? Es una pena de que el batán nos perjudica mucho. Bueno, pues Juan José Urquía, veterinario. Voy a empezar dando las gracias al maestro por el reconocimiento que ha hecho de nuestra labor. Siempre he dicho que no queremos kilos en los toros. Los veterinarios queremos trapío. Entonces, pues ahí está el caso de Pez Escolar y el caso de otros toros que salen con un trapío suficiente para nadie. No hay que mirar la tablilla, hay que mirar el trapío del toro. Yo en mis saberes tengo toros rechazados con más de 600 kilos porque no tenían trapío. Y el toro debe ser, como dice en definición, el hipométrico y mesomorfo, o sea, pequeño, pero con trapío para Madrid.
Con don Agustín también estoy de acuerdo en lo que ha dicho antes de la devolución. Efectivamente llevamos un año que he tocado madera y desde luego las labores de los ganaderos. Han cambiado muchas situaciones, muchas fórmulas de manejo. Se hacen otros componentes para preparar los toros para las corridas, que no como antaño, y ha mejorado muchísimo el manejo. Batán, efectivamente, y además hay encastes que les cuesta muchísimo arrancar, a comer, a beber, les metes en un ambiente que ellos no conocen, y el toro bravo tiene sus preferencias, incluso el manso en algunas ocasiones, o sea, están acostumbrados a un manejo en sus sitios, tal, les cambia, les tienes ahí 10 días, pueden perder casi seguro, y bueno, y sobre todo con el manejo que están llevando y el reconocimiento que hacemos los ganaderos actualmente, ya no es como hace años, que yo en cierta ocasión comenté que hicimos un estudio de que cuando se volvían 20 y tantos toros en San Isidro, vimos que los toros que venían para recomponer las corridas, porque había toros que habían perdido mucho, por ser tan inmediato el transporte con la corrida, pues tenían más posibilidades de volverse. No es el caso actualmente. Yo estoy de acuerdo, yo creo que el batán no hay que cerrarlo. En el batán yo creo que hay que hacer una exposición permanente, a lo mejor, sí, que vayan pasando, para que se mantenga y haya una afición incluso ahí, toros que se queden sueltos claro, en una ganadería, y 3 o además 4. por encaste, es una cosa muy bonita, que puede ser muy bonita, y que hay que activarlo. ¿Para qué? Para hacer afición. Claro, es que, entonces, sí, efectivamente, pues yo ahora mismo soy partidario de que vengan directamente a la plaza, ¿no? A la plaza. Yo también. Quizá los que nos estén escuchando y hayan visto el batán lleno, todas las corraletas llenas hace años, pues dirán, pues ¿qué están diciendo? Pero si antes pasaban todas las corridas y pasaban por el batán y no había estos problemas de, quizá a lo mejor, y eso nos lo puede aclarar mejor el ganadero, o tú, Juanjo, con el manejo de hoy en día, que se les mueve más en el campo, se les hace correr, se les hace que se ejerciten, pues no hace falta lo del batán. Lo que sí, yo, claro, aquí hay un ganadero nada más, yo sí que hay ganaderos, sobre todo de la parte de Andalucía, de la parte más lejos, que dicen que les viene muy bien el batán, que les venía, vamos, ahora no te digo por lo que hablamos, por el manejo que se tiene y lo que se les hace de ejercitar, pero esa parada después de una noche en el camión, dejarles en el batán, no 15 días, claro, no 11 días, porque antes venían las corridas de la semana, sí. Claro, entonces estaban 5 o 6 días, como mucho, 7 a lo mejor. Muy bien. Esa paradita les venía bien a los toros para descansar un poco, porque luego el viaje del batán a las ventas prácticamente es de media hora, entonces casi ni se enteraban. Sí que es verdad que el manejo de hoy a lo mejor pues no aconseja la venta del batán, porque ya no es un ganadero solo, son muchos, y no es solo de un encaste, porque quiero recordar que Victorino no le gustaba ir al batán y no fue nunca, quiero recordar, estoy hablando de memoria, quizá por el encaste, pero es que ahora ya los que se quejan son de todo tipo de encaste, ya no solamente se queja el del encaste Alba Serrada, como puede ser Pepe Escolar o como puede ser Victorino, sino ya el otro día había unas declaraciones de Aurora Algarra que también decía, hombre, o todos o ninguno, pero claro, o todos o los que quieran, al que le apetezca, por eso que te digo, de que descansan en el batán y bueno, esos días les viene bien, bueno, pues oye, pues que los lleven. Y lo demás, pues como tú decías, Juanjo, quizá una exposición en donde pueda haber toros de distintas ganaderías, toros y que los propios ganaderos les apetezca decir, oye, pues mira, yo el que estén 6-7 días en el batán mis toros, pues no les va a perjudicar, porque, y bueno, a lo mejor voy a lidiar dentro de una semana, pues yo los tengo en el batán y ya directamente de ahí los llevo a la plaza. Pero bueno, son cosas también a tener en cuenta, porque luego el comportamiento del toro, todo esto lo acusa, ¿no? Lo están diciendo. Sí que es verdad, Pepe, que algunos ganaderos decían, incluso lo que más extrañaban era el agua, porque vienen del campo de beber agua de arroyos, que no tiene cloro, llega ahí, tiene cloro, lo huelen, se dicen que eso no es para ellos, no beben y al final pierden esos 20, 30, 40 kilos. Y también quiero recordar, quizá Juanjo tuvo como veterinario, una corrida de Hernández Pla, una noche de tormenta, que se pegaron una paliza a los toros, al final cada uno en una esquina de las corraletas, como si no se hablaran, y perdió la corrida pues por los 50-60 kilos cada toro, no se pudo lidiar. Se quedó. Paralejo trajo 6 toros y le dio 4 nada más. Sí, claro. Porque estaban corneados. Claro. Sí, por eso digo que quizá el manejo de hoy... No pudo recuperarlo, yo lo tenía medio previsto porque sabía que en Madrid había que estar a la altura y tenía algo previsto de no traer todo lo que había que lidiar, había que dejar algunos en reserva, yo que lo tengo acertado, con cartel,
más un cartelero, fíjate. El que ha sido cocinero antes que fraile Había sabe suerte. de qué va esto. Había suerte. Bueno, Tenías una etapa bonita también, ¿eh? voy a darle la bienvenida a don José Antonio Rupérez, el presidente del Centro Riojano, que se incorporará con nosotros. No fallas ningún día, así que muchas gracias por un día más acompañarnos. Te gusta estar en las tertulias cuando empiezan, en medio, cuando terminan, y además este Centro Riojano, que hablábamos con Pepe, que la Asociación de Abonados de las Ventas eligió el Centro Riojano para darle uno de los 2 premios que se ha llevado importantes del año pasado, y bueno, como decimos siempre, cada vez más taurino el Centro Riojano. Muy buenas tardes, buenas noches, y efectivamente así es, y estamos muy expectantes para que llegue ese día, el 3 de junio, y os insto a todos vosotros para que vayáis a las ventas y que vamos a recoger este galardón, que ya lo tenemos más claro, es la Puerta de Toledo, que el otro día pues hacíamos un poco mención del mismo. ¿Qué puerta sería? Exactamente, ¿qué puerta era? Pues la Puerta de Toledo, y vamos con muchas ganas para salir por la puerta grande, como no podía ser de otra forma, el Centro Riojano de Madrid, con toda la actividad taurina que estamos llevando a cabo en nuestras instalaciones, no solamente aquí en la bodeguilla, en los salones, y como vosotros bien conocéis, que las actividades son mensuales relacionadas con el mundo del toro. Y uno de los grandes artífices es aquí Vidal, que justamente lo tengo aquí a mi lado. Y así que bueno, el día 3 de junio va a ser un día importante, y a toda la afición taurina de Madrid pues les esperamos allí en las ventas para recibir este galardón, que bueno, pues que vamos con muchas ganas al mismo. El premio a una buena corrida o el premio a un buen toro se lo lleva el ganadero, el premio las orejas de una faena o la mejor faena del serial se lo llevan los toreros, y en este caso un premio por la actividad taurina del Centro Riojano que le otorga esa Puerta de Toledo, una de las puertas de Madrid que otorga la Unión de Federación de Peñas de Madrid. Son las 4 puertas de Madrid: la de Puerta de San Vicente, la de Alcalá, la de Toledo y la Puerta de Hierro. Entonces un galardón pues en reconocimiento a todo esto que estamos haciendo aquí, y sobre todo a todo lo que hace el centro, porque no solamente son las tertulias, hay presentaciones de libros, hay conferencias, hay muchísimas cosas. Sí, es un no parar, y bueno, ya en este mes hemos tenido tanto una presentación de un libro como una conferencia también sobre el léxico taurino, que fue la verdad que muy interesante, y ya luego vendrá pues a finales del mes de junio esa reunión con el jurado, pues para ver quién es el ganador de la feria de este año. ¿Quién se lleva el vestido de luz de Río Jairo? El Río Jairo, ¿no? Bueno, vamos a seguir un poco. Hablabas antes, Marta, de ese Emilio de Justo, que yo decía, bueno, que era mucha responsabilidad. Esa tarde, que fue la corrida de García Grande, familia Pepe, algo toca. ¿De mi sobrino, hombre? Hubo un toro importante, un toro de vuelta al ruedo, pero hubo una cosa que a mí me sorprendió, porque la afición de Madrid suele tener buena memoria, y suele ser además muy puntual en los gestos que hace, ¿no? Ese día se hizo salir a Emilio de Justo, se le hizo después de terminar el paseillo, hubo una ovación de gala, se dijo, yo vi gestos de decirle a Morante, venía de cortar un rabo en Sevilla, por lo tanto, pues quizás se podía pensar que era por Morante. Morante se quitó del medio enseguida, le dijo a Emilio, no, sal tú, que yo me quedo aquí, quizá a lo mejor porque pensaba lo que podía suceder luego en la corrida, ¿no? Al final, después de esa gran ovación a Emilio Justo, que a mí me parece extraordinaria, muy merecida, que si analizas fue por el gesto de haberse anunciado con 6 toros, porque al final solo le dio uno. Pero sin embargo, Morante, que venía de cortar un rabo en Sevilla, no se tuvo esa atención con él. Y el otro torero, que era Tomás Rufo, uno de los 2 toreros triunfadores del año pasado, tampoco se tuvo esa atención con él. Es decir, ya ha salido nuestro Emilio de Justo, pero los otros 2 tienen también que tener ese reconocimiento. A mí me quedé un poco con esa sensación, decía antes Fernando Agridulce cuando no se remató una faena, de decir, Emilio Justo sale a los medios, merecido, hombre, vamos a sacar a los otros 2, que hubiera continuado la ovación, ¿no?, para haber obligado a los otros 2 matadores a salir. Estoy de acuerdo contigo, tuve la suerte de estar en Sevilla. Tomás Rufo también abrió la Puerta del Príncipe en Sevilla, o sea que tenía más que
motivos para ser de salvación, para recibir salvación. Pero ya sabemos que la Plaza de Madrid es un poco injusta. Caprichosa. Y tiene sus toreros favoritos a los cuales les permite casi todo y tienen filaillos, por no decirlo así, a otros toreros que no es que no les reconozcan, pero sí es verdad que públicamente les cuesta más pues ovacionarles o darles un premio. Una pena, Emilio, justo me alegro muchísimo que se haya repuesto también. A lo mejor las dos orejas son un pequeño excesivo, pero bueno. Esos son opinables. Son opinables. Y hablando de premios, hay una cosita que a mí me da un poco de pena, que es que se está perdiendo la vuelta al ruedo. O sea, es decir, o se cortan orejas para dar la vuelta al ruedo, o ya no se da la vuelta al ruedo. Lo acabamos de hablar ahora mismo de Isa Fonseca. Claro. Los toreros no se quieren arriesgar a esos pitos que puede haber, que normalmente vienen del tendido 7, normalmente. Puede acompañar toda la plaza. Pero yo me acuerdo mucho en conversaciones con Luis Francisco Esplá, decía, oye, ha habido una petición de oreja, fuerte. No te han dado la oreja, pues porque el presidente no lo considera oportuno. Entonces te sacan a saludar al tercio y siguen aplaudiendo. Por lo tanto, te están pidiendo el reconocimiento de la vuelta al ruedo. Porque el torero, ¿qué hace? Pues saluda a todo el mundo. ¿Y cómo termina el torero? Saludando al presidente. En ese momento, el torero, ¿qué ve? Tendido 9, 10, 1, 2, 3. Pégate la vuelta al ruedo, te la están pidiendo. Si los que te van a silbar los tienes a la espalda y no los ves, déjalos. Un tendido y medio. Ni el tendido y medio. Pero sí que es verdad que yo lo digo, les falta ese coraje. Vamos, fíjate, Rafaelillo no ha venido este año a las ventas. Rafaelillo lo conozco mucho y me quedé con un mal sabor de boca un año que para dar la vuelta al ruedo miró al tendido 7 y cuando el tendido 7 le dijo dala, les hizo una reverencia y se pega la vuelta al ruedo. Hombre, eso es ya lo último, eso ya es lo último. Yo sé que el tendido 7 tiene mucha importancia en la Plaza de Madrid. El tendido 7 apoya a Fernando Robleño casi desde que eras novillero y son unos aficionados extraordinarios, pero a lo mejor ahí le falla ese puntito que tú decías, es decir, ese recibir a Emilio Muñoz de venir de abrir la puerta del Príncipe de Sevilla y aquí decirle esto no es Sevilla. Es decir, ese contraste que tiene algunas veces, ¿no? Esa falta de sensibilidad en algunos casos. Pero claro, yo creo que la vuelta al ruedo quizá, yo no sé si Fernando se lo habrá oído decir a Joselito, que fue el primero que decía que no daba vueltas al ruedo. Y claro, ¿por qué no da vueltas al ruedo? Te la están viendo el público. Dice, pues por cabezonería. Dice, porque me dijo un amigo, dice, vas a desgastar las zapatillas de dar vueltas al ruedo y no has cortado nunca una oreja. Pues ya no me pego ninguna vuelta al ruedo más. A partir de ahí, mucha petición, nadie da la vuelta al ruedo, no se arriesgan a 4 pitos. Fernando, si sois valientes delante del toro, ¿no sois valientes para dar una vuelta al ruedo? Pégatela, Fernando. Bueno, eso va en... Yo creo que va también mucho en cada torero, ¿no? En tu forma de ver las cosas y en la petición que haya, ¿no? Yo personalmente a mí no me gusta dar una vuelta al ruedo y escuchar algún pito, la verdad. Cuando yo alguna vez a lo mejor seguramente que iba a dar una vuelta al ruedo y me ha pitado y he cogido y me metió para adentro. Y cuando he dado una vuelta al ruedo, cuando, como tú dices, cuando en el saludo al tercio, ya no del tendido 7 solo, ¿no? Sino del 8, del 9, del 10, cuando ves a los aficionados que te están pidiendo que des la vuelta al ruedo, ¿no? Yo creo que pues ahí he dado la vuelta al ruedo y la verdad es que me ha servido como un gran premio, ¿no? Entonces, pues bueno, pues que sí, que se están perdiendo a lo mejor, pues bueno, el aficionado también tiene que pedir la vuelta al ruedo, sí, esa es otra, claro. Bueno, pues cuando tú sales al tercio a saludar y el aficionado te pide, a mí yo lo he visto muchas veces la vuelta al ruedo. Eso sí que es verdad que ha bajado y esas también. Vueltas al ruedo pienso que sí que tienen valor y las otras que bueno, pues que tú estás saludando y haces así rápidamente y te pega la vuelta al ruedo,
Pues bueno, pues sí, figura una vuelta al ruedo, pero a lo mejor no tiene el mismo valor que cuando la afición entera pues te la está pidiendo. Sí, pero hay una cosa que está clara, también tiene parte de culpa o casi toda la afición, tú lo estás diciendo, que es quien tiene que pedirla. Es decir, a mí lo que me extraña es que haya una petición fuerte de Oreja y una pitada al presidente porque no la da y luego se calla todo el mundo. Claro, y luego todo el mundo callado, ¿no? No son capaces de pegar. Como las orejas, pues no todas las orejas tienen el mismo peso, no todas las puertas grandes tienen el mismo peso, influye mucho la intensidad y la emoción con la que se haya vivido tanto el comportamiento del toro como la faena, el éxtasis que haya tenido el aficionado en ese momento, ¿no? Bueno, pues algo que vamos aclarando. De todas maneras, yo creo que pito siempre va a ir, algún tonto siempre pitará una vuelta al ruedo o pitará el corte de una oreja. Yo creo que el torero sabe que se la ha merecido cuando la afición le da. Y por cierto, si alguna vez oyes, no, es que Robleño ha cortado una orejita, en Madrid no se cortan orejitas, Fernando, son orejas, todas, las tuyas, las que cortas tú y las que corta todo el mundo, son orejas porque cuesta mucho cortarlas. Y bueno, me está diciendo el técnico que hemos llegado casi al final, no va a dar tiempo ni a hacer una rueda de despedida. Yo, para no ir uno a uno, os doy las gracias a todos por este ratito tan bueno que hemos pasado. José Antonio tiene que cerrar, como es preceptivo, si hay tiempo, este coloquio, pero Vidal Pérez Herrero, que me dijo, no, yo solo al final casi no le dejo tiempo para hablar al final, y ha hecho una presentación de un libro extraordinario hace unos días y tiene preparado otro para el próximo sábado. Bueno, yo ante todo lo que sí quiero es agradecer a todos los asistentes, a los aficionados y al matrimonio mexicano, y cómo no, al veterinario, y felicitar al ganadero, porque la labor del ganadero es importantísima. Hoy mismo en Colmenar Viejo voy a dar importancia a lo que es la función del ganadero y la importancia que tiene la ganadería en estos momentos de Bravo y de todo en España. Y por supuesto al matador y al aficionado a Marañón, al Centro Riojano. Y por mi parte nada más, que presento el sábado un libro de Manolo Lozano, que es todo un personaje, Manolo Lozano. Va a ser un libro que yo creo que va a tener muchísimo impacto. Y por mi parte, pues nada más. Bueno, ya hay 2 candidatos al premio Vestido Rioja y Oro, por lo menos 2 o 3. Bueno, pues Antonio, si quieres dar las últimas palabras, queda un minuto. Nada, agradecer a todos los asistentes en el día de hoy a la tertulia y que les esperamos nuevamente la próxima semana y nada, que tengamos una buena semana de todos. La mesa es grande, pueden venir hasta sin avisar. Hasta el lunes que viene. Gracias.